poder entender cómo la bondad de Dios nos permite renovar nuestros pensamientos para poder cumplir los hermosos planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos va a mostrar a través de su palabra qué maravilloso es y qué precioso es entender y creer la bondad de Dios que hay para nosotros. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios bondadoso? La bondad es más, es algo que nosotros necesitamos. Ahora, uno de los temas que he percibido yo o que me he dado cuenta hoy en día que nos cuesta mucho asimilar, que es la gracia de Dios, que es el perdón de Dios, ese perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados hoy en día a hacer lo correcto, que si no hacemos lo correcto y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a poder recibir el perdón de Dios. Y nos estamos esforzando a hacer lo mejor, lo correcto, y nos cuesta trabajo creer que el perdón de Dios ya fue otorgado. El perdón de Dios ya fue dado, ya fue consumado por la obra en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que aún antes que nosotros cometamos los pecados, Dios ya nos perdonó. Ahora, muchos de nosotros fuimos enseñados por mucho tiempo, y aún ahora hay muchos, lamentablemente hay muchos líderes que piensan que debemos de predicar bajo la ley de Dios, predicar sobre el juicio, sobre el arrebatamiento. Ahora, la gente, cuando le hablan la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene más que suficiente para cambiar a una persona. La bondad de Dios es la que nos conduce a nosotros a un arrepentimiento. Y lo podemos ver en Romanos 2, capítulo 4. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice así: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Dice, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que es su bondad, dice. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a un arrepentimiento? Es la bondad de Dios. Dice que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Ahora, la Biblia no dice aquí, no dice que es el juicio de Dios, no dice que es la advertencia del castigo, lo que lleva a un pecador a arrepentirse, sino que es la bondad de Dios la que nos lleva a nosotros a un arrepentimiento genuino. Y eso me llamó mucho la atención, porque nos han enseñado de la manera diferente. Nos han querido asustar de un Dios, que un Dios es un Dios de palos, que un Dios es un Dios de juicios. Y muchos, lamentablemente muchos vinieron a los pies de Dios por el miedo a lo que les vaya a suceder. O va a llegar juicio, condenación. Pero no es eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña hoy en día. De aquí el mensaje que lleva por título: la bondad de Dios es más que suficiente. Y esa es la bondad de Dios, es el camino al arrepentimiento. Ahora, en esta parte del mensaje le voy a poner experimentando el arrepentimiento genuino. Y en la Biblia vamos a mirar en Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 8. Vamos a mirar, en los versículos anteriores miramos que Jesús va a Galilea, al mar de Galilea, por las orillas, dice. Y dice que de repente mira dos barcas vacías, mira unos pescadores lavando las redes. Jesús se sube y predica a multitud de personas ahí. Se encuentra a dos personas, a unos pescadores cansados, estaban frustrados, enojados, sin fuerza, con muchísimo sueño, porque dice la palabra que llevaban toda la noche sin pescar y no habían pescado absolutamente nada. Yo me los imagino decepcionados, frustrados, cansados, sudados, olor a pescado, a mar. Y Jesús va y le pide las barcas, y ellos se las prestan. El versículo 4 dice así: cuando acabó de hablar, o sea, ¿quién acabó de hablar? Jesús le dijo a Simón, a Pedro: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar.
Contestó Pedro y le dijo: maestro, no manches. Hemos estado toda la noche trabajando duro. Toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Contestó Pedro: Simón, pero como tú me mandas, echaré las redes. Versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces, versículo 7 dice: entonces, por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran, ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron ¿a qué? A hundirse. En los versículos anteriores miramos que no habían pescado nada, que estuvieron toda la noche sin pescar. Aquí miramos que va Jesús y le habla a Simón y le dice: métete una vez más y echa las redes. Ve, cree, es fuerte y echa las redes. Pero yo no sé Simón si lleva con una buena voluntad de hacerlo, pero dice que lo hizo. Yo me lo imagino adentro de la barca gritándole a sus amigos: ¡hey, vengan! Aquí hay muchos peces, necesito ayuda. Y dice que se llenaron las dos barcas. Y tanto era la bendición de Dios, dice que las barcas empezaron a hundirse. Ahora Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque al ser un hombre pecador se sentía indigno de lo que estaba viviendo, de lo que estaba viendo él, de mirar esa pesca maravillosa, esa cantidad. Era demasiada la bendición para un hombre pecador. ¿Por qué? Porque Pedro estaba viviendo bajo la ley. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando Dios nos bendice y sabemos que estamos haciendo las cosas mal? Porque aún Dios nos bendice, aún cuando le estamos fallando a Dios. ¿O no? O nomás a mí me ha bendecido aún fallándole a Dios. Y yo me sentía muchas veces indigno, inmerecido de la bendición de Dios. Pedro se sintió de la misma manera. Pedro se sentía indigno de mirar tanta bendición. ¿Por qué? Porque Pedro vivía bajo la ley. Ahora, ¿pero qué lo hizo ponerse de rodillas? No fue una predicación que fuera una predicación de juicio hacia Dios, o de un sermón sobre la ley de Moisés, o del arrebatamiento, o del juicio, del infierno. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro cayera de rodillas? Lo que hizo caer a Pedro de rodillas delante de Jesús fue mirar la misericordia de Jesús, mirar la misericordia de Dios, mirar la bondad de Dios. Fue la bendición de llenarse las barcas de peces hasta hundirse, sin importar qué tan pecador era Pedro. Y eso me llamó muchísimo la atención. Ahora, aquí está una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Qué llegó primero para Pedro? ¿El arrepentimiento o la bondad de Dios? Fue la bondad de Dios. Aquí no nos enseña que Pedro se arrepintió primero y después miró la pesca maravillosa. Dice que primero miró la bondad de Dios. Ahora, la bondad de Dios es más que suficiente para cambiar nuestras vidas. Y eso me estaba impactando. Y he leído mucho este texto y no lo había mirado de esta manera. Que la bondad cubre todo. La gracia de Dios cubre todo. La bondad de Dios es la que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. No hay más. Muchos líderes, muchos pastores siguen creyendo que la predicación de juicio, de condenación, de darle palos del infierno y de las consecuencias de pecado los va a llevar o los va a traer a muchas personas al arrepentimiento, a un pecador. Pero no es así, no tiene que ser así, sino la predicación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de su amor incondicional de Dios, es la que debe traer a una persona al arrepentimiento.
no tiene que venir al arrepentimiento motivado por el temor, motivado por el miedo, por el juicio del castigo, por la ira de Dios. No, no tiene que ser así. Y a muchos nos enseñaron así, que si no te portas bien te vas al infierno. Y nos presentaron a un Dios de palos, a un Dios de juicio, de condenación, a un amor de Dios, no amoroso para nosotros, que era difícil de alcanzarlo, inalcanzable. Y lo mismo que me enseña la palabra de Dios es diferente, que la bondad de Dios es más que suficiente, sin dar tanto palo, sin condenar, sin juiciar, sino que el amor incondicional de Dios, la gracia, la misericordia, la bondad es más que suficiente para que una persona se arrepienta. Esto es lo que les enseñan a un pecador recién convertido, que para amar a Dios primero hay que dejar de pecar. Estuviéramos fritos si esa fuera una realidad. Y esa es la razón, y lastimosamente y muy tristemente, esa es la razón por la cual mucha gente no busca a Dios hoy en día, porque le ponen un nivel muy alto, pero dejan de pecar para poder acercarme a Dios. Por eso muchos dicen, no estamos listos para dejar de pecar. Ahora nosotros sabemos que no nos hace. Nosotros no somos capaces de recibir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. Si nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué le amamos nosotros a Él? Porque Él dice, nos amó primero. Ahora hay que saber definir la palabra amor. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en cambio, en proposición por nuestros pecados. Y esa es una profunda revelación del amor de Dios hacia nosotros. Es lo que puede hacer que haya un pecador verdaderamente arrepentido, y es mirar el amor de Dios, contrario a la creencia de hoy en día, que el arrepentimiento tiene que traer en consecuencia juicio, castigo, indignación. Cuando Pedro vio la bondad de Jesús, cayó de rodillas, entregando que sus pecados pecaminosos que tenía. Y ahí Jesús dice que convirtió a Pedro en un pescador de hombres. Después de ahí, ahora que la gente acuda a la iglesia para disfrutar de la bondad de Dios y de las buenas noticias del evangelio de la gracia de Dios, tenemos que empezar a creer mucho en la bondad de Dios, y eso nos va a llevar mucho a un arrepentimiento genuino. Va a haber sanidad. Vamos a mirar la piedad de Dios, el consuelo de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, entonces podemos concluir que solo se puede experimentar un genuino arrepentimiento después de haber conocido la bondad de Dios. Mientras no, puede haber remordimiento, pero no arrepentimiento. Poquito parecidas, poquito similares, pero son bien diferentes. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? A esta parte del mensaje le puse ¿qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega que significa metanoia, que significa sencillamente cambiar de opinión. Ahora, pero como nos han enseñado hoy en día de una manera religiosa, hemos pensado que el arrepentimiento implica lamento, el arrepentimiento implica lloro,
que si no lloras no estás arrepentido, que si no estás triste no estás arrepentido. Pero eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambiar de opinión. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2, dice: en aquellos días. No es un arrepentimiento, pero es una característica. Es un arrepentimiento. Sí, es característica, pero no es lo que te lleva al arrepentimiento. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba diciendo aquí Juan el Bautista era: cambien de opinión, porque en los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. El hijo pródigo, cuando se va y le pide la herencia a su papá, él se va, y ya conocemos toda la historia, va y se malgasta todo su dinero, y estando sin nada, al borde de la muerte, destruido, sin esperanza y sin nada, este muchacho cambia de opinión. Dijo: wow, voy a cambiar de opinión, voy a la casa de mi padre, me voy a regresar. Pero la bondad de su padre lo hizo aún más alto a este joven de su entendimiento. ¿Por qué? Porque él quería llegar. Este joven quería llegar a su casa como un jornalero. Dijo: voy a regresar a la casa de mi padre. Aunque no conocía a su papá, aunque me ponga de jornalero. Pero va su papá, dice, cuando lo mira de lejos, se echa a correr, lo abraza, lo besa, y dice: hagamos un party, porque mi hijo ha vuelto. Le puso vestiduras nuevas, lo cambió, ¿cierto? Pero cambió de opinión. Por eso cuando predicamos de la gracia de Dios, tenemos que utilizar la palabra arrepentimiento, que es lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento genuino. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2: no se amolden a este mundo actual. Hoy en día se está viendo muchas cosas bellísimas en este mundo. Este mundo va de mal en peor. Cada vez se miran las cosas más horribles en este mundo. El apóstol Pablo dice que no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados, dice. ¿Mediante qué? Mediante la revelación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, cambiar de opinión con respecto a cómo puedes actuar conforme a la voluntad de Dios va a renovar nuestros pensamientos. Y entonces va a comprobar que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable para cada uno de nosotros. Tenemos que creerle a Dios. Ahora, cuando somos conscientes del poder de Dios, que ese poder que fue consumado en la cruz del Calvario, Dios nos llena de justicia a nosotros. Dios derrama su misericordia con nosotros, y los hábitos que teníamos se van a ir yendo, porque estamos creyendo aún más en la bondad y la misericordia de Dios. Es tiempo de cambiar de opinión, acercándonos más hacia la gracia, hacia la opinión de Dios. Ahora, esta parte del mensaje le puse: arrepintiéndome de obras muertas. Tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. El apóstol Pedro estaba dando un sermón después de sanar al paralítico en el templo llamado La Hermosa, cuando dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, todos los fariseos que vieron al cojo saltar y correr, se le fueron encima a Pedro, se le fueron encima a Juan, y Pedro les dice esto. Pero en Hechos 3, versículo 18 al 19 dice, y esto fue al final de su sermón, Pedro le dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de aparecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados, dice, vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
arrepentidos y convertidos, para que sean borrados sus pecados y vengan en tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Arrepentidos de qué les estaba diciendo el Pedro aquí. Y les estaba diciendo arrepentidos de las obras muertas. Ahora, lo que la Biblia sí dice, que nos debemos arrepentir es de qué? De las obras muertas. En Hebreos 6, versículo 1 y 2 dice así: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, las obras muertas no son los pecados. Las obras muertas o las buenas obras se hacen las personas que tienen justicia con Dios. Por ejemplo, hay gente que hace obras beneficiosas a los pobres, pensando que eso los hace buenos y rectos y justos delante de Dios. O sea, como una motivación, obras equivocada. equivocadas. Hay otros, si tú oras porque piensas que la oración es buena, recta y te hace justo, eso es una obra muerta. Tú oras porque sabes que eres justo. Tú oras porque sabes que eres recto. Y tú sabes que eres justo delante de Dios por la obra consumada en la cruz del Calvario. Por eso nosotros oramos. El Evangelio es la gracia de Dios. No hay nada más mejor que nosotros podamos experimentar la bondad de Dios y la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios. No nos cobra a nosotros por recibir la gracia de Dios. En Marcos 1:5 dice: arrepentidos y creer en el Evangelio. Lo que está diciendo aquí Jesús es: cambien de opinión y crean en el Evangelio de la gracia. Estamos en el tiempo del nuevo pacto, de la gracia de Dios. Sabemos que nuestros pecados han sido borrados, han sido perdonados, pero de lo que sí nos debemos arrepentir nosotros son de las obras muertas. Yo doy no para ser perdonado. Yo doy porque tengo un corazón lleno de gratitud. Es diferente cuando uno da sabiendo o no esperando recibir algo de parte de Dios. Ahora, que no te diga Jesús, te hace falta una cosa dar. Y le puse así la última parte del mensaje: que no te diga Jesús, una cosa te falta. Para terminar, voy a leer 2 historias que nos ayudarán a entender la bondad de Dios y el camino perfecto que nos lleva a un arrepentimiento genuino. En la primera historia vamos a hacer la historia del joven rico, y la vamos a encontrar en Lucas 18, del 18 al 23. Dice así: un hombre principal le preguntó, diciendo: maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, le contestó Jesús. Versículo 20 dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos ver a este joven rico perfecto. Todo esto lo ha guardado. Y así hay gente que me he encontrado, gente, y he platicado con gente. Me dice: es que yo soy bueno, yo no mato, no he hecho mentiras, yo no tomo, yo no fumo, yo no deshonro a mi padre ni a mi madre, yo no doy falso testimonio, o sea, yo estoy bien, yo no necesito de Dios,
yo soy perfecto. Este joven rico estaba igual. Si todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro del cielo. Y ven, sígueme. Entonces el joven, oyendo esto, ¿cómo se puso? Se puso muy triste, porque era muy rico. Ahora, este joven, lleno de la ley, le preguntó a Jesús cómo él podía heredar el reino de los cielos. Y Jesús le contestó con la ley. Y le dijo Jesús: haz los mandamientos que usted y yo hemos aprendido que es imposible que el hombre pudiera cumplirlos. ¿Por qué? ¿Por qué no los cumplió? ¿O por qué no cumplió uno por uno? Porque es difícil. Y para sorpresa de Jesús, yo me imagino a Jesús cuando este joven le dijo: hey, Jesús, yo he cumplido todos. Jesús le dice: what? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que cumples todos los mandamientos? Una cosa te hace falta, y es que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A ella no le gustó a él. Dijo: no. Ahora, cuando tú quieras valer o tener tus propios méritos, Jesús siempre pondrá o va a encontrar que nos hace falta algo. Porque es imposible que nosotros mismos hagamos todas las cosas bien. Si lo hacen, díganme cómo. Porque nosotros solos no podemos hacer todas las cosas. Solamente Dios. La segunda historia que vamos a leer, y con esto voy a terminar, es la de Zaqueo. Lucas 19, versículo del 1, dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe del recaudador de impuestos, que era muy ¿qué? Que era muy rico también. Este hombre trabajaba en el IRS y era rico. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. O sea, no sé qué tan chiquito era Zaqueo. Yo me imagino que era chiquito, porque dice que no miraba, de tanta que era la multitud que no miraba. Pero me impresiona lo que dice, lo que hace. Por eso dice, se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poderlo ver, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús lo miró. Jesús miró hacia arriba y le dijo: ¿cómo sabía Jesús que Zaqueo estaba arriba? ¿Cómo sabía Jesús que Zaqueo quería mirarlo? Yo me imagino a Zaqueo mirando la multitud de Jesús. Yo tengo que hacer algo para llamar la atención. Yo me imagino que se echó a correr y buscó el árbol más grande por donde iba a pasar Jesús. Dice que se subió ahí. Va Jesús caminando. Jesús ve hacia arriba y le dijo: Zaqueo, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí? Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. O sea, Jesús ya sabía que se iba a encontrar con un hombre, y era Zaqueo. Jesús sabía que se tenía que quedar en la casa de Zaqueo. Así que se apresuró a bajar, y muy contento recibió a Jesús en su casa. Ahora, ¿Zaqueo conocía a Jesús? No lo conocía. Pero Zaqueo había escuchado de los milagros, de la misericordia, de la bondad de Dios a través de Jesús. Lo conocía por otros. Había escuchado quién era Jesús, mas no le conocía. ¿Qué privilegio tuvo Zaqueo? Que llevó a Jesús
Versículo 7 dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Zaqueo es bien tranza, es cobrador de impuestos y nos ha robado muchas veces, nos ha cobrado de más. Y Jesús no se dio cuenta que entró a la casa de un pecador. Así estaba murmurando. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Zaqueo recibió la gracia en su casa. Y él cambió de opinión acerca de cómo había tratado a los pobres, de cómo había tratado a la gente que le quitaba impuestos de más. Y él dijo: si he defraudado a alguien, si he hecho tranza con alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esa es la bondad de Dios. Zaqueo también cambió de opinión respecto al dinero. Cuando el joven rico Jesús le mostró la ley y no pudo cambiar, hubo una tristeza en su corazón y ni siquiera le pudo dar ninguna moneda a Jesús. Pero en Zaqueo, Jesús no le mostró la ley, le dio toda su gracia, le dio toda su misericordia, lo consideró limpio. Él se sentía indigno, pero Jesús lo llenó de su gracia, lo hizo cambiar de opinión. Se arrepintió de ignorar a los pobres y ahora les dio la mitad de todos sus bienes. A quienes les había robado, a quienes había defraudado 4 veces, les dio de más. Concluimos con esto. Es tiempo de recibir la gracia de Dios. Es tiempo de recibir la bondad de Dios. Ya no estamos bajo la ley. Por eso muchas veces nos hace muy difícil el caminar con el Señor, porque hemos estado queriendo cumplir la ley de Dios. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la misericordia de Dios, estamos bajo la bondad de Dios. Todos nuestros pecados han sido consumidos en la cruz del Calvario. Si queremos un arrepentimiento genuino, necesitamos entender que la bondad de Dios es más que suficiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por recordarnos una vez más que tu bondad es más que suficiente, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que podamos recordarnos, Padre, que ya no estamos.